Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar ya el tema 1 de análisis multivariante, que sería introducción al análisis multivariante. Vale, todo lo que vamos a explicar en este tema se supone que son conceptos que ya hemos aprendido en asignaturas anteriores, como podría ser fundamentos de estadística o estadística aplicada o inferencia, era la misma asignatura, inferencia o estadística aplicada. Vale, entonces el objetivo de este tema en realidad es, pues se supone que tenemos esos conceptos claros y lo que haremos es explicar cómo con RStudio podremos analizar este tipo de datos y visualizarlos, ¿vale? O sea, un poco estadística descriptiva aplicada a los datos de marketing, ¿vale? Entonces, todos aquellos que tengáis ya estas asignaturas pues frescas, pues con esto sería suficiente. Si hace tiempo que no hacéis estadística, os las han convalidado o lo que sea, os recomendaría que os mirarais los temas de repaso que hay al principio del curso, ¿vale? Sí que es verdad que ahora pues vamos a mirar qué nos explican o cuál es el objetivo de este primer tema de introducción y sí que explicaré los conceptos bastante por encima. Si los habéis hecho alguna vez, pues los recordaréis y tampoco hace falta un nivel como el que teníamos en fundamentos de estadística, porque no vamos a trabajar con todo lo que hacíamos en fundamentos de estadística, pero bueno, estaría bien tener esos conceptos bastante claros, ¿vale? Entonces ya os he puesto en la parte de repaso, la parte de fundamentos de estadística y de inferencia estadística que necesitaríais en caso de que no os acordarais de nada, ¿vale? Entonces el primer tema, que lo llaman así, introducción al análisis multivariante, pues básicamente lo que hacemos es explicar la parte de estadística descriptiva, ¿vale? Ahora veremos qué puntos importantes hay que tener en cuenta, análisis bivariante y regresión lineal simple, y luego regresión lineal múltiple. ¿Vale? Entonces, de estadística descriptiva, pues lo primero que tendremos que aprender es analizar las bases de datos, cómo leer las bases de datos que nos dan y luego, sobre todo, visualización gráfica. ¿Vale? Aquí sí que tendremos que distinguir entre lo que eran variables de tipo cuantitativo y variables de tipo cualitativo, que ahora lo explicaremos. Y entonces, pues bueno, si tenemos variables de tipo cuantitativo, pues podemos hacer boxplots, podemos hacer histogramas y haremos diagramas de dispersión. Ahora explicaremos todo. Esto es como un esquema de lo que vamos a ver. ¿Vale? Normalmente cuando hacemos este tipo de gráficos, tenemos variables de tipo cuantitativo, ¿vale? Son variables cuantitativas. Si no, no podríamos hacer estos gráficos. Y cuando tenemos variables cualitativas, ¿vale? Variables cualitativas, pues como no podemos hacer un boxplot o no podríamos hacer un diagrama de dispersión, pues lo que hacemos o lo que utilizamos son diagramas de barras o diagramas de sectores. Utilizamos muchos más gráficos, pero estos son los que nos explican y los que vamos a utilizar para esta asignatura. ¿Vale? Y luego, bueno, tendremos que recordar las medidas descriptivas de variables cuantitativas, aunque no las vamos a ver todas las que explicamos en fundamentos de estadística, pero sí la media, la mediana, los cuartiles, la desviación, la varianza. ¿Vale? Pues todo esto es lo que tendríamos que saber, los conceptos que tendríamos que tener claros de estadística descriptiva, que ahora lo pasaremos a explicar. Luego de análisis bivariante y regresión lineal simple, pues cuando teníamos dos variables, lo que intentábamos analizar era si existía relación entre estas variables. ¿Vale? Entonces miraremos pues asociación entre dos variables cualitativas y luego también entre dos variables cuantitativas. Cuando teníamos variables cuantitativas, pues muchas veces nos planteábamos hacer una regresión lineal simple, que era explicar una variable a partir de otra. ¿Vale? Esto lo hacíamos en estadística, en fundamentos de estadística y luego también en inferencia estadística. ¿Vale? Pues tendremos que recordar que era este modelo de regresión lineal simple y luego saber analizar el modelo, diagnóstico del modelo, si el modelo funciona correctamente y predicción. ¿Vale? Y luego también, normalmente esto lo hacemos para variables cuantitativas, pero también tenemos modelos de regresión lineal donde donde queremos explicar una variable cuantitativa, pero a partir de una variable cualitativa. No es tan frecuente, pero nos lo podríamos encontrar también. Si ampliamos este modelo de regresión lineal simple, que es explicar una variable a partir de otra, pues en inferencia estadística nos dimos cuenta que a veces no podemos explicar una variable solo con otra variable. Necesitamos explicar una variable con varias variables. Entonces tenemos el modelo de regresión lineal múltiple. La idea a analizar pues será lo mismo, saber crear este modelo de regresión, mirar la calidad del ajuste. Cuando hablamos de calidad del ajuste pues es
un poco si estas variables que hemos elegido explican bien, son suficientemente explicativas para la variable objetivo, la variable que queremos explicar. Luego, pues la selección de variables y que éstas sean significativas. No es lo mismo, pero obviamente está relacionado. Lo mismo, validación del modelo, o sea, hacer un diagnóstico del modelo y predicción. Y nos explican evaluar la capacidad predictiva. Lo explicaremos, aunque eso en la SPEC la verdad es que no he visto que lo pregunten demasiado. ¿Vale? Entonces, esto es el objetivo del tema 1, que se supone que los conceptos ya lo sabemos y ahora lo que tendremos que hacer es aprender a, con una base de datos, a poder analizar todo esto con RStudio. ¿Vale? En estadística, en fundamentos de estadística y en inferencia estadística utilizábamos RCommander, que simplemente era ir a los menús y nos lo iba haciendo todo. ¿Vale? Entonces aquí lo que tendremos que hacer es poner las funciones en la consola de RStudio. O sea, es un poco más pesado, pero bueno, al final siempre son las mismas funciones, las explicaremos y siempre, casi siempre nos piden para analizar lo mismo, así que con un poco de práctica, pues ya lo iremos haciendo. A ver, lo que os recomiendo obviamente es que con las pautas que tenemos, con las funciones ya escritas, pues que sea copiar y pegar en la consola. No hace falta escribirlo todo en la consola, es copiar, pegar. Y si la variable que yo tengo como ejemplo se llama ventas y la tuya se llama pues compras, pues simplemente hay que cambiar ventas por compras, pero la función es la misma. Lo que te va a permitir hacer un boxplot siempre es la misma función. Lo que te va a permitir hacer un histograma siempre es la misma función, solo que le tendrás que decir a la función qué variable quieres que te coja, de qué variable quieres que te haga el boxplot. Pero bueno, esto es ir haciendo y un poco de práctica y luego tener claras las funciones. En el examen final no tendréis que utilizar RStudio. Os darán salidas, os darán ejercicios con salidas de RStudio o con, a veces, bueno, sí, son salidas de RStudio, pero que son parecidas a lo que veíamos en RCommander. Y entonces lo que tendremos que hacer en realidad es analizar esas salidas. O sea, no nos van a dar, si no cambia nada, una base de datos y con esa base de datos vamos a tener que hacer el examen. ¿Vale? El examen es como las otras estadísticas. Nos pondrán ejercicios, nos mostrarán salidas de RStudio y nosotros tendremos que saber analizarlas, ¿vale? Pero para hacer las PEC sí que se requiere del uso de RStudio y de hecho lo mejor es cuando vamos haciendo la PEC, pues ir poniendo el código de RStudio que hemos utilizado y luego la salida de RStudio que nos ha dado ese código y luego analizar esa salida. Esto es un poco la idea de esta asignatura, pero ahora lo veremos, ¿vale? Lo que voy a hacer es primero explicar la teoría de cada módulo, los conceptos teóricos que se necesitan, más las funciones que se utilizan de RStudio. Luego haremos otro vídeo completamente práctico con una base de datos donde utilizaremos todas esas funciones de RStudio y luego ya pondremos el ejemplo de una PEC. ¿Vale? Entonces con estas tres cosas pues se supone que iréis como muy bien preparados para poder hacer el examen y luego bueno, pues, las PECs las iremos haciendo, las iremos explicando, pero si las entendéis pues podréis ponerlo más bonito o con otros nombres o pues yo lo quiero poner en columna, yo quiero poner los dos gráficos uno al lado de otro y entonces, bueno, pues así cada uno podrá hacer su PEC pues más individual, más un poco como le apetezca, con los nombres que le apetezca, con la estructura que le apetezca, pues para que obviamente pues no sean iguales.